En 1913, los registros oficiales de una de las razas de caballos más antiguas de Europa documentaron algo que nadie quería leer. En todo el planeta, solo existían 3 sementales puros aprobados para reproducción. 3. No 300, no 30. 3 caballos para mantener viva una raza con más de 1800 años de historia. Sus nombres fueron Prince 109, Alba 113 y Friso 117. Y lo que ocurrió a partir de ese momento es, según los especialistas en genética equina, uno de los casos de recuperación de raza más documentados y a la vez más complejos del mundo. Hoy, cada uno de los más de 60.000 frisones que existen desciende directamente de esos 3 animales. Y esa matemática tiene consecuencias que la raza sigue cargando hasta hoy. Bienvenidos a nuestro canal Soy Campesino. Hoy vamos a hablar del caballo frisón, su origen, su casi extinción, el programa de rescate que lo salvó y la herencia genética que convirtió ese rescate en un arma de doble filo. Todo con datos verificables y fuentes documentadas. Si te interesa el mundo equino con profundidad, este es tu video. El caballo frisón proviene de la provincia de Frisia, en los actuales Países Bajos. Las primeras referencias documentadas de caballos frisones en registros históricos datan aproximadamente del año 150 después de Cristo, cuando el historiador romano Tácito describió las tropas de caballería frisona como inusualmente robustas para la época. Durante la Edad Media, la conformación del frisón, su masa corporal, su altura promedio, entre 1,55 y 1,65 metros, y su temperamento manejable, lo convirtieron en caballo de guerra de elección en Europa del Norte. Se documenta que William I de Inglaterra, conocido como Guillermo el Conquistador, utilizó caballos de origen frisón en la batalla de Hastings de 1066, aunque la evidencia directa sobre la raza específica en ese periodo sigue siendo objeto de debate entre historiadores equinos. Lo que sí está documentado con mayor precisión es el período de transformación durante la ocupación española de los Países Bajos, entre los siglos XVI y XVII. Durante ese período, los criadores frisones introdujeron sangre de caballos ibéricos y árabes en sus líneas, según registros de la época compilados por la organización KFPS. El resultado fue un caballo más refinado, cuello más arqueado, cabeza más expresiva, y ese trote de acción elevada, que hoy es una de sus marcas registradas. El frisón pasó de ser herramienta de guerra a símbolo de estatus. Transportaba a la nobleza en carruajes de lujo y se exhibía en las principales escuelas de equitación de Europa. Era, en términos de su época, un producto de lujo con demanda garantizada. La máquina que casi mató a una raza. El siglo XIX representó el primer gran quiebre para la raza. La industrialización redujo la necesidad de caballos de trabajo en los campos y en el transporte. Para los criadores, mantener un frisón puro resultaba más costoso y menos funcional que adoptar razas de tiro más pesadas o caballos cruzados más versátiles para las nuevas demandas del mercado. La respuesta de muchos criadores fue pragmática. Cruzaron sus frisones con otras razas. Eso diluyó las líneas de sangre pura que habían sido preservadas durante siglos. El registro oficial de la raza, el Stamboek, administrado por la KFPS, empezó a registrar una caída sostenida en el número de ejemplares puros, inscritos durante la segunda mitad del siglo XIX. Las guerras mundiales y la mecanización acelerada de la agricultura, entre 1900 y 1920, completaron el escenario. Para 1913, el Stamboek
registró el punto más crítico de toda la historia de la raza. Únicamente 3 sementales certificados como puros quedaban en los registros oficiales: Prince 109, Alba 113 y Friso 117. Esa cifra no es una estimación ni una figura retórica. Está documentada en los archivos históricos de la KFPS, la organización oficial de la raza con sede en los Países Bajos. El cuello de botella genético ya había ocurrido. La pregunta era si alguien iba a intentar revertirlo. La KFPS, Granjeros contra la Extinción. En 1879, mucho antes de que la crisis llegara a su punto más bajo, un grupo de criadores frisones se reunió en una posada del pueblo de Rordawisum con un objetivo concreto: formalizar la protección de la raza. De esa reunión nació la Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstambok, conocida hoy por sus siglas KFPS. Fue la primera sociedad de registro oficial de la raza. Cuando llegó la crisis de 1913, la KFPS ya tenía estructura para actuar. Sus miembros comenzaron una búsqueda sistemática de yeguas de sangre pura en granjas de toda la región de Frisia. Muchas de esas yeguas se habían preservado en explotaciones familiares aisladas, no por una decisión estratégica, sino por costumbre y tradición local. La KFPS implementó un programa de cría selectivo con los recursos disponibles en esa época. Ninguna tecnología de ADN, ninguna herramienta de análisis genético moderno. Solo registros genealógicos, observación fenotípica y una selección rigurosa de cruces basada en el historial de cada animal. Ese programa fue, según los documentos históricos de la organización, una operación sostenida durante décadas, no una solución inmediata. Los números crecieron lentamente. La raza sobrevivió. Hoy, la KFPS estima una población mundial de más de 60.000 frisones registrados. Es, en términos numéricos, una historia de éxito. Pero los genetistas que estudian la raza señalan que el costo de esa recuperación fue significativo y sigue siendo medible hoy. El cuello de botella. Cuando salvar implica un costo. En genética de poblaciones, un cuello de botella ocurre cuando el tamaño de una población se reduce drásticamente y luego se recupera. El problema es que la diversidad genética no se recupera con la misma velocidad que los números. Si la población original tenía una amplia variedad de combinaciones alélicas, una población reconstruida desde un número mínimo de fundadores solo puede trabajar con el material genético de esos pocos individuos. Para el frisón, eso significa que cada uno de los 60.000 ejemplares actuales comparte un nivel de parentesco genético significativamente alto con los demás. El coeficiente de endogamia de la raza es uno de los más elevados entre las razas de caballos de sangre caliente de Europa, según estudios publicados sobre la diversidad genética del frisón, incluyendo investigaciones de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Esa endogamia tiene consecuencias concretas y documentadas. La KFPS reconoce oficialmente 4 trastornos genéticos de mayor prevalencia en la raza. El primero es el enanismo frisón, caracterizado por extremidades desproporcionadamente cortas en los potros. El segundo es la hidrocefalia, una acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo que resulta fatal en fetos o potros recién nacidos. El tercero es el megaesófago, un defecto en el desarrollo del esófago que compromete la capacidad del animal para deglutir normalmente. El cuarto, y el que más preocupa a los especialistas veterinarios, es la predisposición a la rotura aórtica, que puede causar muerte súbita en caballos jóvenes sin signos previos evidentes. Estos trastornos no son exclusivos del frisón, pero su incidencia en la raza es notablemente superior a la media de otras razas.
directamente relacionada con el nivel de consanguinidad acumulada desde 1913. Ahora bien, la KFPS no ignoró este problema. Lo que construyeron para manejarlo convirtió a la organización en un referente mundial de gestión genética de razas en peligro. Esa endogamia tiene consecuencias concretas y documentadas. La KFPS reconoce oficialmente 4 trastornos genéticos de mayor prevalencia en la raza. El primero es el enanismo frisón, caracterizado por extremidades desproporcionadamente cortas en los potros. El segundo es la hidrocefalia, una acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo que resulta fatal en fetos o potros recién nacidos. El tercero es el megaesófago, un defecto en el desarrollo del esófago que compromete la capacidad del animal para deglutir normalmente. El cuarto, y el que más preocupa a los especialistas veterinarios, es la predisposición a la rotura aórtica, que puede causar muerte súbita en caballos jóvenes sin signos previos evidentes. Estos trastornos no son exclusivos del frisón, pero su incidencia en la raza es notablemente superior a la media de otras razas, directamente relacionada con el nivel de consanguinidad acumulada desde 1913. Ahora bien, la KFPS no ignoró este problema. Lo que construyeron para manejarlo convirtió a la organización en un referente mundial de gestión genética de razas en peligro. Ciencia al servicio de la supervivencia. El sistema KFPS hoy, a partir de la segunda mitad del siglo XX y con mayor intensidad desde los años 90, la KFPS incorporó herramientas de genética molecular a su programa de cría. Hoy, el sistema funciona con varios niveles de control. Las pruebas de ADN son obligatorias para todos los sementales y yeguas que participan en el programa de reproducción registrado. Esas pruebas determinan si el animal es portador de los genes asociados al enanismo frisón y a la hidrocefalia. La KFPS publica los resultados de estas pruebas en su base de datos oficial, accesible para los criadores registrados. Adicionalmente, la organización calcula el índice de parentesco entre cualquier pareja de reproductores antes de que se apruebe un cruce. Ese índice permite a los criadores tomar decisiones informadas para minimizar el aumento del coeficiente de endogamia en los descendientes. El proceso de aprobación de sementales es, según los datos de la KFPS, uno de los más exigentes del mundo equino. De la totalidad de potros machos nacidos cada año en líneas frisones registradas, solo un porcentaje muy pequeño llega a ser aprobado como semental. El proceso incluye inspecciones anuales evaluadas por jueces oficiales que analizan conformación, movimiento, salud estructural y temperamento. Actualmente la KFPS aprueba alrededor de 100 a 120 sementales activos en todo el mundo, según los registros disponibles en su sitio oficial. La organización también distingue entre el frisón barroco, el tipo tradicional más voluminoso y con mayor abundancia de crines, y el frisón sport, una variante más ligera desarrollada para competencias de doma. Ambas líneas comparten el libro de registros y los mismos protocolos de control genético. ¿Ha funcionado? Los datos disponibles sugieren que sí, aunque los especialistas son claros. La gestión del riesgo genético en una población tan pequeña en su base es un proceso de largo plazo sin garantías absolutas. «60.000 caballos, un libro de registros, una lección global». Hoy, el frisón es una de las razas más reconocidas internacionalmente. Su presencia en competencias de doma, en exhibiciones ecuestres, en producción cinematográfica y en criaderos de alto valor en Europa, América del Norte y América Latina, lo convierte en uno de los caballos más comercializados dentro del segmento de razas de sangre caliente de conformación.
Los precios de ejemplares certificados por la KFP-S varían en rangos amplios dependiendo de la calificación, el pedigrí, el entrenamiento y la procedencia del criadero. Según referentes del mercado europeo, un frisón con registro KFP-S y calificación básica puede ubicarse en rangos desde varios miles hasta decenas de miles de euros. Los sementales aprobados alcanzan valores significativamente superiores, aunque las cifras exactas dependen del mercado regional y del perfil del animal. Lo que hace al caso del frisón relevante más allá de su valor comercial es lo que representa desde una perspectiva de conservación genética. Es un ejemplo documentado de lo que ocurre cuando una raza doméstica pierde diversidad genética de forma drástica, y también de cómo una organización de cría puede gestionar ese escenario con herramientas científicas sin recurrir a cruces externos que alterarían la identidad de la raza. Para los especialistas en conservación de razas locales y autóctonas en América Latina, donde varias razas criollas enfrentan presiones similares de reducción de diversidad genética, el modelo de la KFP, ese es un caso de estudio que muchas organizaciones zootécnicas han analizado. El caballo frisón que vemos hoy es el resultado de un proceso documentado, una crisis genética extrema en 1913, un rescate sostenido durante décadas por criadores privados y un programa moderno de gestión genética que intenta compensar las consecuencias de ese cuello de botella original. Sus trastornos hereditarios no son una anomalía ni una debilidad accidental. Son la consecuencia matemática directa de haber reconstruido una población entera desde 3 individuos. Ese contexto no disminuye al animal, lo explica, y entender esa historia hace que lo que vemos cuando un frisón trota, con esa mecánica elevada y esas crines moviéndose, tenga un peso diferente. Eso es supervivencia con costo. Si este tipo de contenido documental, con datos verificables sobre razas equinas, te parece útil, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Publicamos diariamente a la 1:15 de la tarde, hora Colombia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías el caso de los 3 sementales de 1913? ¿Hay otra raza equina sobre la que quieras que hagamos este mismo análisis? Eso nos ayuda a priorizar los próximos videos.